Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es la memoria? Nada, esa no. Obviamente hablando de, pues, nuestra mente, ¿no? ¿Qué será la memoria, pues? Lo que se queda grabado. Bueno, ok. ¿Qué más? Hermano Manuel. La capacidad de almacenar información en nuestro cerebro Ajá. y esa capacidad se demuestra volviéndolo a recordar tal cual lo aprendimos. Ok, muy bien. Eso también. Vamos a poner unos ejemplos. ¿Ok? ¿Quién se acuerda de lo último que memorizó recientemente? Que se tuvo que aprender. Sea lo que sea, ¿eh? Bueno, mientras no sea nada malo, ¿eh? Dijo, no, pues me tengo que memorizar tal teléfono o me tengo que memorizar tal placa. ¿Quién me puede compartir lo último que se haya memorizado? Nadie se memorizó nada. Ajá, Para aparentar, mi trabajo muros de concreto, ajá, una nueva técnica que aprendí. ok. Para aparentar, o sea, de apariencia o... Ah, ya, un acabado. Sí, porque no le estaba entendiendo yo. Un acabado en el muro. Ah, ok, ok. Hermano Manuel. Sí, hermanos, particularmente yo estoy a unos días de realizar una prueba Ajá, y precisamente se trata mucho de memorizar información. sí. Entonces, pues nos memorizamos conceptos de memoria o incluso desde años, los traemos de memoria y simplemente hay que repasarlos y los mantenemos, pues. Ok, hermano Manuel, podríamos decir que información para su prueba, ¿no? Sí, 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 Ok, así es. muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué es de las últimas cosas que se ha memorizado? Pues fue el artículo 21 de la Constitución Política que ahorita que estoy viendo es lo que en realidad he estado memorizando porque de igual manera va a haber una prueba, como dice el hermano Manuel. ¿Y qué nos dice, hermano? Bien, pues habla de lo que son los principios como del actuar del policía, ¿no? Ajá, Conforme a legalidad, profesionalismo, derechos humanos, honradez. Son de lo que nos habla el artículo 21 en el que el policía debe de basarse para su actuar el diario, su trabajo. ok, muy bien. Me agradó todas sus participaciones. Ahora, todo lo que me dijeron es algo que les ayuda para una actividad, ¿verdad que sí? Para el trabajo, para el trabajo, para el trabajo. Ahora, vamos a tratar de compartir algo que hayamos memorizado, pero que de verdad sea algo inútil, hermanos. No, pues yo memoricé que tal cosa, pero ni siquiera la uso. ¿Quién me puede compartir algo así? Yo memoricé el diálogo de una película porque me gustó. O sí o no que a veces nos pasa que nos memorizamos la canción de moda, pero ni nos gusta. Y ahí la estamos repitiendo. Y decimos nosotros, ¿cómo me la aprendí? Pues porque la escuchamos en todos lados. Algo así que le haya pasado, hermanos, hermanas. Que yo me sé este dato, pero la verdad, mira, es inútil. Yo creo que sí tienen, yo creo que sí tenemos, ¿no? Pero ahorita no nos acordamos. Ahorita no podemos hacer memoria. Ok, muy bien. Aquí traigo la definición de la Real Academia Española que dice, memorizar es fijar algo, ¿en dónde creen? En la memoria, ¿ok? Fijar algo en la memoria, pero también lo relaciona a algo, a la capacidad de recordar hechos o situaciones pasados que quedan, ¿en dónde? En la memoria, en la mente, ¿ok? Entonces, por un lado nos dice fijar algo, ahí está, fijo, pero también es no solamente tenerlo ahí, sino la capacidad de regresar y recordar hechos o situaciones que hayan quedado en en la mente. Ahora, la otra pregunta a la que vamos a indagar es, ¿cuál es el recuerdo, hermanos, más antiguo que usted tiene? Así, váyase hasta lo más atrás de los años y ¿cuál es el recuerdo más antiguo que usted tiene? ¿Quién me lo puede compartir? A ver.
bueno, Sí, sí, que te tengo puedas que acordar. me llega a la memoria, Ajá. pues una ocasión en el kinder, ¿no? Una ocasión Sí, en el kinder, ok. una de que creo me peleé con otro niñito y nos hicieron en la dirección abrazarnos y pedirnos perdón, ¿no? Me acuerdo de eso, del Se kinder. abrazaron con todo y la sangre, los mocos, Sí. que lloraron. Muy bien, del kinder. No voy a preguntar hace cuánto, hermano. No voy a preguntar hace cuánto. No, no, no. Eso no se pregunta. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más puede compartir el recuerdo más longevo que tiene en su mente? Haga memoria, trate. Aunque le duele la cabeza, aquí tenemos aspirinas. A ver, hermana. Del temblor del 85. ¿Qué andaba haciendo, hermano? Pues yo estaba viendo a mi mamá arreglar a mis hermanas para la escuela, Ajá. porque fue muy temprano. Ajá. Y lo recuerdo que no teníamos agua, que no teníamos luz y que escuchaba mi mamá las noticias por un radio Ajá. de pilas. Ok. Vaya recuerdo también, ¿eh? ¿Quién más, hermanos? Uno más. Ahí va, hermana. Buenos días, hermanos. Buenos días. Ahorita que iba entrando, escuché esto y mi mente me llevó a no sé qué edad tenía, pero yo estaba en el hospital, en el Ajá. centro médico, Ajá. internada, y recuerdo a otra niña que estaba junto a mí, muy enferma, Ok. y un jardincito que daba para acá. Digamos que podría ser entre una niña y preadolescente, tal vez. No, tenía menos de 5 años. Órale. O 5, algo así. Órale. Eso es lo que se me vino a la mente en este momento. Muy bien. Hermano David, ¿había levantado la mano? Sí, del kinder, aunque me acuerdo de la reja del kinder. Que la veía todos los días. No, me Dice la acuerdo hermana cómo se Nancy que sí. llama, ¿cómo se llama mi mamá o mi papá, Ajá. la verdad no me acuerdo. Sí, sí. Pero me acuerdo cómo me Sí. quedé yo ahí en la reja. Yo creo que es un Dice recuerdo la hermana Nancy que si traumático. afuera llorando, pidiendo salir. Sí, más o menos. Y el otro más cercano a ese, bueno, después, cuando tenía yo creo como 5 años, fue cuando llegó Nancy a la casa, Ajá. recién nacida, y estábamos yo y mi hermano ahí, con juguete Ok. nuevo. Casi todos nos acordamos del kinder. Yo también iba a platicar eso, hermanos, que mi recuerdo más antiguo es del kinder. Había unos juegos, así una casita y unas cosas donde un compañero y yo nos subíamos, la verdad no me pregunte cómo, y nos subíamos al techo y nos aventábamos, bien extremos nosotros. Y eso es lo que más presente tengo, de las cosas más presentes que tengo, pero también es del kinder. Ahora, ya pudimos nosotros mismos ver que podemos regresar en esos recuerdos y buscar, ¿verdad?, entre lo más recóndito de nuestra mente. Ahora, vamos a hacer otro experimento. Vamos a tratar de recordar algún suceso bonito, algún suceso muy agradable que haya marcado nuestras vidas, pero no solamente vamos a recordar la escena, trate de recordar sonidos y aromas. ¿Ok? Ya esto ya es más difícil. Trate de recordar en esa escena sonidos y aromas, ¿ok? Le doy 2 segundos, 1, 2, ya. ¿Qué me puede compartir? Aunque no sea tan antiguo el recuerdo, aunque haya sido la semana pasada. A ver, María. Pues mi recuerdo más bonito que se me vino así de inmediato cuando nace mi hijo, ¿no? En el Ok, 2014, el olor, el hospital, el olor a hospital, ¿no? Eso se me vino a la mente. sí. Ok, muy bien. Acá piden el micrófono. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, nosotros vivimos por Cerro de la Estrella, bueno, Ajá. está el cerro atrás, y a mí me llega mucho el recuerdo cuando era pequeña, que salíamos a jugar, bueno, era pequeña de edad, sigo pequeña, y cuando llovía, el cerro huele muy rico, o sea, huele a tierrita mojada, Ah, sí, sí. y el canto de los pajaritos y todo. Ok, Se me viene mucho ese ok, recuerdo. ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Uno más, uno más. Tic tac, tic tac.
Un recuerdo agradable, pero no solamente recordar esa escena, sino sonidos o aromas. Aunque no haya sido tan antiguo, aunque haya sido la semana pasada o hace 2 días. Pero tratar de recordar olores o sonidos. A ver, hermana. Yo recuerdo cuando era niña, que ya tiene muchos años, Ah, yo no sé esto. también antes estaba todo vacío, todo baldío en mi casa, por mi casa. Había pura tierra, pura milpa. Y eso cuando llovía, olía tan hermoso, tan rico, que la tierra, la milpa, las hierbas olían delicioso. Entonces salíamos a jugar y nadie nos decía nada si hacíamos hoyos en la tierra, jugábamos con mis hermanos y fue una etapa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Muy bien, hermana, gracias por compartir. Entonces, cuando regresamos a esos recuerdos, tenemos como esa sensación, ¿verdad? Yo les trataba de sonidos y aromas. Ahora, pero también cuando regresamos a esa escena, también somos capaces de sabores y texturas, ¿verdad que sí? Ah, recuerdo ese cafecito que me tomaba y sabía, se me hace agua en la boca, ¿verdad? Siempre decimos eso cuando recordamos alguna comida. Siempre decimos, se me hace agua en la boca porque recordamos ese sabor. Y también somos capaces de nuestra misma mente de recordar texturas, ¿verdad que sí? Ok, entonces, no soy doctor, pero aquí estuve investigando acerca de esto de la memoria y dice que hay muchas áreas de nuestro cerebro involucrados. Fíjense, mencionan el hipocampo, el córtex temporal, el hemisferio derecho, los lóbulos y muchas otras partes. Algunos son encargados de hacer todo el proceso de memoria, otros son los que almacenan recuerdos de la infancia, otros son los que guardan el significado de las palabras, otros son los que se encargan de organizar la percepción, el pensamiento e incluso muchos de los procesos automáticos que se encuentran en el cerebelo, o sea, hasta atrás. Hay muchas partes involucradas de nuestra mente al momento de recordar que nosotros ni nos damos cuenta, pero es como una máquina gigantesca donde se mete a un mar de información y empieza a escarbar y a escarbar. Y son tantas las áreas involucradas que podemos hacer eso, recordar aromas, recordar sensaciones, recordar sabores, recordar sonidos. Pero también, hermanos, hay muchos tipos de memoria. La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria de mediano plazo. ¿Ok? No sé si le ha pasado que se tiene que aprender, por ejemplo, que anda buscando algo en renta y ve el número y se lo aprende. 5574, así, cuando ya la nota, pasa todo el día y pasa que cuando es la noche, o sea, ya pasó todo el día, ya no se acuerda. Si no lo anotó, ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque eso se puso en la memoria de corto plazo. Porque puede ser que esa información solamente la iba a utilizar una sola vez o en el momento y la desechó. Pero hay información que se guarda en mediano plazo. Por ejemplo, de aquí a 2 semanas tengo que hacer esto, entonces nos programamos. Tengo que ir a tal lugar a tal hora, entonces nos acordamos hasta que llegue el día de hacerlo y ya después se vuelve a desechar. Pero hay más datos que almacenamos por mucho más tiempo. Esa es la memoria de largo plazo. Ese tipo de recuerdos de la infancia, ese tipo de recuerdos de hace años o esa información que todavía nos acordamos es los datos que se guardan en la memoria a corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, hermanos. Vamos entendiendo acerca de la memoria y ¿sí, hermano? Hay que comer más pescado, le ayuda. Bueno, a mí como que se me va la memoria, pero no sé, para hacer algo así como dices a largo plazo, Ajá. pues me cuesta mucho trabajo y a veces se me queda algo por impresión Sí. o algo así que me sorprenda, sí se queda Ajá. en automático sin hacer tanto esfuerzo. Ok. Allá iba. Qué bueno que toca ese tema. Lo siguiente que íbamos a hablar es cómo
funciona el cerebro para memorizar las cosas, memorizar información, lugares, olores y todo eso. Hay un tipo de memoria, hermanos, que a mí me parece la más interesante, que se llama memoria asociativa. ¿Cómo? Memoria asociativa. ¿De qué creen que de qué creen que se trata eso? De asociar eso, muy bien, muy bien. ¿Y qué es asociar? A ver, hermano, un poco. Relacionar con algo que tú recuerdas normalmente. Oh. Lo que quieres, más bien, lo que quieres recordar lo asocias con algo que quieres recordar. A ver. Con algo que tú relacionas mucho, vas a relacionar ese recuerdo. A eso, ajá, a eso, muy bien. Esa es la idea. Acá la hermana también iba a decir algo. ¿Era lo mismo? Ajá. A ver, pero con sus palabras. Era la memoria de relacionar, captar algo Ajá, y después expresarlo. ok, muy bien. Acá el hermano. Hay una técnica que le llaman Palacio de la Memoria, Ajá, que precisamente se trata de eso, de relacionarlo con un color, objeto o algo que se nos venga a la mente que sea mucho más rápido para grabar una palabra. y es como entrar a habitaciones, ¿no? Y esto lo hace. Creo que lo había escuchado, pero con otro término. Gracias, hermano. Para mí esta es la más interesante y para mí, en mi caso personal, es la más funcional. Para mí. Porque así puedo asociar información con ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta estudiar con música. Entonces, muchas veces de las cosas que me acuerdo, las asocio con la música que estaba estudiando. Entonces, cuando presento el examen, tal vez no me sé rápido la respuesta, pero trato de recordar el momento y la canción y viene a mi mente lo que estaba estudiando y es como si escarbara y agarro la respuesta y ahí estaba. Pero lo asocié con una canción. La otra es, hermanos, la memoria fotográfica. ¿Ok? Fotográfica. ¿Cuál es esa memoria? No es de que se tome fotos, ni que sea fotogénico. Yo salgo bien en las fotos. No. Hermano, ¿levantó la mano? Hermano. Lo que pasa es que esa es una condición en la que uno ya tiene estimulado cierta parte en el cerebro, Ajá. en la cual ya cuando lo ven, y es algo que se le va a quedar para siempre. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Pues sí, con la vivencia, con lo que aprendes el día a día, ¿no? Esa es tu foto, ¿no? Lo que vas viendo, lo que vas Ajá. haciendo en la práctica, ¿no? Exactamente. Esta técnica para mí es la segunda en orden de prioridad que me funciona. Muchas veces muchas veces recuerdo las cosas por los recuerdos visuales. Me acuerdo que en tal lugar y me acuerdo de la imagen, ya sea de información, de rostros, de objetos. Entonces regreso a esa imagen como si le hubiera tomado foto en mi cerebro. Entonces, de ahí, de ese recuerdo, saco la información necesaria. ¿Ok? Entonces, en este tipo de memoria asociativa decía algo interesante el hermano. Que cuando él le sorprende algo, es cuando se acuerda. Porque ahora asocia a un evento muy importante o muy significativo. Entonces, lo tiene guardado. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos guardar más fácilmente que otras, ¿verdad que sí? También estaba leyendo que eso es debido a varios problemas. Muchas veces nuestra memoria está ejercitada a la prioridad del principio. Por ejemplo, si leemos un párrafo de 3 líneas, casi la mayoría de las personas recuerda lo primero. ¿Ok? Eso se le llama de primera prioridad. O sea, lo primero que se lee es lo primero que se queda. ¿Ok? El otro tipo que a muchas personas también les pasa es que se quedan con lo último. Lo primero se olvida, lo del medio también, pero lo último es lo que se graba. Otras cosas asociadas con esos déficits de poder retener las cosas es que muchas veces no hay comprensión de lo que se ve o de lo que se lee. Entonces, como no hay comprensión y no hay un entendimiento, no lo puedes retener. Se olvida rápidamente.
hay veces que esa memoria necesita ser repetida muchas veces. Entonces, para que se nos quede algo, se tiene que repetir, 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 repetir. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien, muy bien. Vamos a ir a Génesis, capítulo 8. Génesis, capítulo 8, verso 1. Génesis, capítulo 8, verso 1. ¿Quién la tiene? Mano Paco. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en él, en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esa es Reina Valera del 60, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga otra versión? ¿Nadie? ¿Todos usamos Reina del 60? Órale. ¿El hermano David? Ay, la va a buscar, la va a buscar. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. ¿Esa qué versión es? Internacional. Internacional. ¿Alguien más que tenga otra versión? A ver, vamos a tratar de encontrar una versión que diga otra cosa que no sea se acordó. Esa es la palabra de Dios para todos. Entonces Dios se ocupó de Noé y todos los animales salvajes. No, tampoco. Ok, ocupó, ya utilizó otra palabra, se ocupó. Y Dios se ocupó. A ver, otra versión. Ni modo, nuestro hermano David va a ser el Google bíblico. Traducción al lenguaje actual. Ajá. Dios tuvo compasión de Noé y de todos los animales domésticos. Ok, ahí Dios, ahora ponen hasta, ya hasta otro sentir, ¿no? Y Dios tuvo compasión. Muy bien, ¿por qué estaba poniendo este versículo? La palabra dice, se acordó, ¿verdad que sí? Se acordó. ¿Y qué es acordarse, hermanos? A ver, hermana. Recordar. 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 Asociar. Retomar. ¿Qué más? ¿Qué otros sinónimos le podemos encontrar? Traer a la memoria, eso. Es el que quería justamente. Según el diccionario Strong del hebreo, la palabra que se utiliza aquí es traer a la memoria, esa sería la definición, traer a la memoria, dar cuenta o mencionar. Y hay algo interesante, ¿verdad? Entonces uno podría decir, entonces a Dios se le olvidó. ¿Sí, hermanos? ¿A Dios se le olvidó? No, ¿qué hizo? Lo trajo a la memoria, como dice la traducción, lo trajo a la memoria. Fíjense, el versículo anterior dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Quién se puede aprender algo hoy y en 150 días acordarse? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? ¿Ok? Aquí la narración dice, y se acordó, y ya vimos todas las demás traducciones, trajo a la memoria, trajo otra vez de dar cuenta y mencionó otra vez. ¿Qué es lo importante, pues, hermanos? ¿Cómo se llama la clase? No lo lean las pantallas. ¿Y qué más? Y mediten en ella, ok. Entonces, el primer paso dice, memorice la palabra de Dios, ok. Y eso es lo que nos vamos a basar primero, en memorizar. Deuteronomio 6
de traer a nuestra mente, a nuestra memoria. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, hermanos. Versos del 6 al 9. ¿Quién lo puede leer? Nuestro hermano Adrián. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien. Vamos a hacer una dinámica rápida. Le voy a dar 5 segundos, pero voy a contar lento, para que me diga en cuál de esos 3 versículos dice acerca de memorizar. ¿Ok? Otra vez. ¿De cuál de esos 6, 7, 8, 4 versículos, dónde podemos encontrar que dice memorizar? ¿Ok? 5 segundos. 5. El hermano Ismael ya lo encontró. 4. ¿Está bien, Paco? ¿No? Paco no. 3. Hermano también. 2. Hermano Adrián también. 2. Paco también. Hermano Nancy también. Hermano David. 1. Se acabó. Ok, entonces vamos por orden de aparición. Hermano Ismael primero. Voy. A ver, vamos a ver dónde dice el hermano Ismael qué dice acerca de memorizar. En los 4. En los 4. En los 4. Ok. El hermano no se fue a la difícil. En los 4. Y luego fue. Fue la hermana. En el 7, En el 7, ¿qué dice? donde dice, y la repetirás Y le repetirás a tus hijos. a tus hijos. No. ¿También en la tuya? No. A ver, más poco. Hermano, sí. No, sí, no sé. Ahí está, ya está. Es que en el 7 dice cómo lo vas a memorizar. Ajá. Y en el 8 dice que atarás con una señal en tu mano, o sea, que ya va a estar fijo Ajá. y que lo vas a recordar y que estarán frontales en tus ojos, o sea, que lo vas a estar recordando constantemente donde quiera que andes. Ok. Me gustó, pero no. Pero no, A ver, un poco. era lo mismo. Va a ser. Copiar y pegar, dicen. Hermano Daniel. En el 5. ¿En el 5? Y amarás a Jehová de todo tu corazón. Bueno, el 5 no participaba. A ver, de acá de este lado, ¿quién lo había levantado la mano? A ver, hermano. ¿En el 9? ¿Qué dice, hermano? Y le escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. No. Dice la hermana Nancy. Pues, ¿cuál, pues? ¿Quién más había levantado? ¿Hermano? ¿Sí? A ver. No, yo sí voy primero al 6, Al 6. ¿Dónde? donde dice, y con palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Sí. Todas las respuestas fueron muy buenas, hermano, porque como dijo el hermano Ismael, sí, cierto, en todas nos menciona acerca de eso. Luego en el 7, en el 8, específicamente, todas dicen de cómo memorizar, de que la vamos a guardar, de que van a estar. Totalmente de acuerdo. Pero ese versículo que acabo de leer, hermano, sobre todo la última frase dice, estarán sobre tu corazón. Eso de estar, ¿mande? No, eso es la segunda parte, está paso por paso. Estarán sobre tu corazón. Y el significado de estar es que se va a quedar, permanecer. Ahora, el secreto está en tu corazón. Para los antiguos o para el significado de la Biblia, ¿qué era el corazón? La cabeza, la mente, ¿ok?
Entonces, eso de estarán en tu corazón se van a quedar en tu mente. Por lo tanto, lo vas a guardar y a retener. Guardar y retener. Y eso es la memoria. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Entonces, hermanos, dice, el hecho de memorizar está relacionado a estar en el corazón, el cual es la mente. Cuando nosotros verdaderamente memorizamos algo, sí, sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Con este. Es porque se queda guardado. Algo, hermanos, que no está memorizado, se olvida. No se retiene. No se queda incrustado en nuestra mente ni en nuestro corazón. Es pasajero. Ahora sí que como dicen, nos entra por una y nos sale por la otra. Tal cual, tal cual. Nosotros tenemos que asociar que el hecho de memorizar y sobre todo vamos a inclinarnos a la idea de la Biblia, de lo espiritual. La idea de memorizar es que se quede ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es una verdadera memorización. Porque muchas veces nosotros tratamos de aprendernos algún versículo. Pero ¿por qué no se le graba, hermano? Porque no los practicas. Porque no entienden su significado. También porque eso va más adelante también en el tema, pero porque no tenemos su significado, pero porque verdaderamente no lo retenemos, no lo guardamos, ¿verdad? Y es lo que les decía, recordar varias cosas al principio, como muchas cosas importantes, pensamos nosotros, se quedan guardadas y los recuerdos y los bonitos y las sensaciones, los olores, pero también cuántas cosas que no son útiles, que verdaderamente no nos sirven en nuestra vida, también se quedan almacenadas, ¿verdad? Les decía que la canción de moda nos la aprendemos, pero porque la escuchamos. Y aquí se la traen. Y no le prestamos verdadera atención o priorizamos las cosas importantes. Hermano Manuel, ¿iba a comentar algo? Ok. Para memorizar, hermano, quizás porque no utilizamos la técnica adecuada. Ajá. Entonces, por ello no la memorizamos, pero si somos, como lo que usted decía, hermano, utilizamos la técnica de las imágenes, de los sabores, de los olores, entonces, y lo asociamos o utilizamos esa técnica, sí lo podemos memorizar precisamente, hermano. Sí, totalmente, como mencioné el hermano Manuel, tal vez no estamos haciendo la técnica correcta, ¿verdad? Para verdaderamente memorizarnos algo. Vamos al Salmo 119, hermanos. Salmo 119. Y este es algo bastante interesante. Desde el 9 al 11. ¿Quién podría leerlo, por favor? Salmo 119, verso 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, gracias. Lo primero con lo que abre el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La primera interrogación. Contesta. ¿De qué manera? Con guardar tu palabra. ¿Y qué es guardar? Memorizar. Entender, memorizar, comprender, retener. ¿Ok? Dice, con todo mi. ¿Y qué es el corazón? La mente, el alma, todo el ser, dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahí está otra vez la relación de guardar en el corazón, retener en la mente. Dice, tus dichos, y dice algo muy importante, para no
pecar contra ti. Le toma la verdadera importancia el salmista del hecho de guardar esos preceptos, porque sabe que si no los guarda y no los cumple, peca contra él. Si vemos la relación que hace él, si yo no guardo esto, si yo no memorizo, si yo no retengo esto, sé que puedo hacer lo malo contra Dios. Sé que puedo hacer algo malo contra Dios. Esa es una importancia de por qué debemos memorizar y retener, hermanos. Aquí la anotación que yo hice es, otra vez vemos la relación de guardar o almacenar en el corazón. ¿Ok? Ahora, dos preguntas, hermanos. ¿De qué manera memorizamos la Biblia? ¿Quién me puede compartir de cómo memoriza usted la Biblia? O sea, un versículo o algo que usted lea. Hermano Adrián. Ser constante, ¿no? En la escritura, el leerla, no un día sí, un día no, ser constante con la lectura. Ok, lectura constante. Ok. Tener la disposición Ajá. y todo y estar mi mente Ajá. abierta para poderla leer y entender y memorizar lo que realmente es lo que quiero, ¿no? Ok. La hermana dice la disposición. No se vaya usted, no se vaya usted a agarrar la Biblia, se acuesta, le empieza a leer Isaías 23 y los lentes aquí a un lado caídos. No, hermanos. ¿La cama para qué es? Decía mi abuelito. Para dormir, para descansar. No para comer, no para irnos a leer, no para dormir. Si usted va a leer, va a ser en un lugar cómodo, con una luz cómoda, sentadito y poniendo ¿qué? La disposición que dice la hermana. Hermano Ismael, ¿quién le puede acercar el micrófono? Yo creo que leyéndola y comentándola. Comentando. Como es una forma del aprendizaje, ¿no? Porque Sí. no solamente leer, yo puedo leer, Ajá. pero tal vez no la comprendo, pero el comentarla con alguien más puede entender el otro punto de vista y asociar lo que realmente quiere decir la palabra de Dios para Sí. poder entenderla y que se me grabe. Porque puede ser que yo lea un versículo completo y la verdad no me voy a acordar hasta que alguien más lo retome y diga, Sí. ah, sí es cierto, dice eso, ¿no? Pero justamente asociamos las cosas de acuerdo a lo que entendemos y lo Y que sí, escuchamos. exactamente. Siguiendo el ejemplo del hermano Ismael, ¿alguien ha estado en algún grupo de lectura? ¿Círculo de lectura? ¿Alguien ha estado en algún círculo de aprender un idioma o aprender algo? Esos grupos son interesantes porque no solamente acoplan la lectura, sino que lo que hacen son las dinámicas de repetición. Platican de lo que leyeron, aunque hayan leído pocas cosas, pero lo platican y dan un punto de vista de todos, cómo lo entendieron. Y eso, como dice el hermano Ismael, se retiene aún más, porque no solamente lo leíste y ya quedó, sino que verdaderamente te esforzaste en qué comprendiste y lo compartes. Hermano Eric, había levantado primero la mano. Bueno, el que tenga oído, sabiduría que entienda, ¿no? Pero a mí me gusta el chisme. A mí me gusta el chisme. Bueno, No, hermano, no. pero el chisme bíblico, oye. O sea, por ejemplo, me gustan las historias, ¿no? O sea, me gusta enterarme de cómo es que pasaron, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo digo, ¿no? Así más o menos es a mí como se me nace aprenderme realmente un poco más y memorizar. En el caso de lo veo así, ¿no? De Esther y así, de Ruth y todo X o Y, de repente digo, ay, pero ¿qué le pasó, no? Y yo lo veo como una novela, así me lo imagino. Entonces, así es como a mí me surge memorizar a veces con historias, porque me gusta el chisme bíblico. Ok. Sí, Lo único que entendimos es que al hermano Eric le gusta el chisme. Fue lo único que yo entendí, la verdad. Lo primerito que dijo. No te creas, hermano, no te creas. Es lo que se nos va a quedar. En el trabajo tenemos un taller de lectura, un círculo de lectura. Ajá. Tenemos que exponer lo que entendimos. Sí. Y me han comentado eso, dice, lo que yo veo es que yo entiendo una cosa, pero mis compañeros entienden otra y como que me amplían más el contexto de la información. Claro, totalmente, hermano.
Académicamente, hermano, se dice que todos tienen diferentes formas de aprender o Sí. de percibir. A mí lo que me ha funcionado es más lo visual. Por ejemplo, para poder ver algún, o recordar algún pasaje, yo lo asocio con alguna, película o algún hecho, por ejemplo, en YouTube. Me meto, por ejemplo, a donde está Jesucristo hablando con Nicodemo, y en ese pasaje no solamente suelo observar su plática, sino lo que hay a su alrededor, de que se sientan en una cisterna, te traen a la mente más recuerdos, asocias más las cosas. Claro, como imaginar el El texto. ambiente, en el lugar en Ya. el que se encontraban. Cuando le dice, imagina el viento que sopla, Ajá, no sabes de dónde viene y de a dónde va. sí, Y están platicando. ok, Están en un lugar abierto. Entonces lo asocias más y lo recuerdas más. ok. ¿Alguien más que nos comparta su forma de memorizar la Biblia? Bueno, yo lo que he notado es de que si tengo algún problema, busco información, escucho prédicas y me voy a la palabra y la leo una vez y otra vez y la señalo. Y a mí me ayuda primero a entender mi problema. Por ejemplo, tengo una discusión con una de mis hermanas, ¿no? Ajá, Y me siento mal porque sé que contesté mal, por ejemplo. Y estoy inquieta y empiezo así hasta que lo encuentro y se me graba más. Y entonces cuando viene otra vez alguna situación, recuerdo, no, pues enójate, pero no peques, por ejemplo. ok. La hermana se fue al uso rudo. Lo leo hasta que lo entiendo. Y lo leo. Muy bien, muy bien. Ahí atrás, ¿no? Bueno, yo para memorizar algo o entender algo, discernirlo en la mente, lo ¿Le leo. subes más, Eric, por favor? ¿Le subes? ¿Ya es todo? Ah. Bueno, sí le digo, para memorizarlo y para discernirlo, si estoy sola y lo estoy estudiando, lo hablo, yo lo leo fuerte. Ajá, Estoy en voz alta. en voz Ajá. alta y solamente así me concentro para entenderle bien lo que me quiere lo que me quiere decir. Ok, ok. Lectura en voz alta. Muy bien. La segunda pregunta, hermanos, es que me diga 1, 2, 3, 4, los que usted quiera, versículos que se le vengan más rápido a la mente. Pero así rápido, ya se tardó, de hecho. Dice Eric el Salmo 119, 48. ¿Qué dice Eric? Lo estás leyendo, lo estás leyendo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, muy bien. Hermano. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien. Juan 3:16. Eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ok. Allá, hermano Daniel. El león, más fuerte que todos los animales, no retrocede atrás por nada. Proverbios 30:30. Ok. Eso yo no me lo sabía. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sé que se saben, hermanos. Mínimo uno sí se sabe de memoria. A ver, hermano. Bueno. Que no se escuchó, dice el hermano. ¿Cuál qué? ¿23? ¿Cuál es? ¡Nah! Busca primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33. Eso. Allá, hermana, atrás. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso, muy bien. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiado. Eso. ¿Quién más? De aquí en medio nadie ha dicho más que el hermano Daniel. A ver, ¿quién más? Ahorita el hermano Adrián había levantado la mano. Antes no nos dijo índice. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces.
Válido, válido también. Pero al menos se lo sabe, al menos se lo sabe. ¿Quién más, hermano? Vamos, vamos, busquen su mente, busquen su mente. Yo sé que se sabe. Porque si no voy a tener que pasar uno por uno. Una vez, un hermano, ahorita que ya estamos quemando gente, no se crea. Un predicador que me gustó mucho su manera de, muy activo el hermano. Llegamos el domingo, y el hermano pasa a la clase, entonces toma el micrófono. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Pues nos ponemos todos de pie. Y que nos va diciendo, necesito que cada uno me diga un versículo de memoria. Y se puede sentar. Pues hubo como 5 rondas, hermanos. Porque nomás no todos se sentaban. Y no creo que no es porque no se lo supieran, hermanos. Sino que más bien ahí estaba guardado, pero muy guardado, con 3 candados, yo creo. A ver, la hermana ya se acordó de uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Muy bien, hermana, muy bien. Génesis 2. Caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Es Proverbios 21:31. Ok. ¿Quién más, hermanos? Uno más. A ver, hermana. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Eso, muy bien. Ahora, ya me dijeron varios los versículos. ¿Por qué nos acordamos? ¿Por qué específicamente ese? Porque es especial para nosotros. ¿Qué más? ¿Lo asociamos con algo? Ajá. Ok, bueno. Al menos. ¿Qué más? ¿Por qué más nos acordamos, hermanos? Ajá. Nada me faltará. Yo creo que ese llegó en mi vida cuando más lo necesité. O sea, y hasta ahora siempre lo repito, a la hora que yo me siento sola, Ajá. siempre ese es como que es el que para mí ha sido mi salvación. Digo, es uno muy corto, pero a mí me tiene mucha significancia. Sí, claro. Muy bien. Es importante, como mencionaba el hermano, y tiene un significado personal en nuestras vidas, ¿verdad? Ok. Esto nos demuestra, hermanos, que, como decía el hermano, tenemos diferentes formas de aprendernos y vemos que ese tipo de memoria también lo asociamos. Lo asociamos con eventos que nos pasan, con situaciones, una clase que nos gustó y nos quedó ese versículo, una vez que leímos y eso estaba pasando en nuestras vidas y lo guardamos, lo repetimos, lo compartimos. Entonces son muchas cosas que nos hacen memorizar la Biblia. Entonces, hasta aquí el primer punto de memorizar. ¿Dudas, hermanos? ¿Comentarios? Entendemos cuál es la importancia, pues, de memorizar, ¿verdad? La palabra de Dios, verdaderamente retenerla y guardarla. Ahora, la siguiente parte de la clase dice, memorice la palabra de Dios y no lo lea. ¿Y qué? Y medite en ella. Las dos cosas con M, memorizar y meditar. Meditar. Entonces, ahora vamos acerca de meditar. ¿Qué es meditar, hermanos? Pero, a ver, levánteme su mano porque después me... A ver, aquí, hermano Adrián. Analizar de fondo. Analizar a fondo, dice el hermano Adrián. Hermano David. Pensar. Pensar. Acá la hermana. Sí, había levantado la mano, ¿no? Bueno, pero ya tiene el micrófono. Meditar es hacer conciencia. Hacer conciencia, hermano Manuel. Acordarse, pues ahora sí que pensar. Pensar, hermano Manuel. Razonar y entender, analizar. Razonar, entender y analizar, ¿ok?
Acá. Concentrarse. Concentrarse. Hermano. Bueno, para mí, como soy más de imágenes, me viene así como cuando estás meditando, que estás sentado, cerrando tus ojos, estás conectando, Una conexión. una conexión. Ok. Eric, ¿ibas a decir algo? Pues justamente algo similar, ¿no? O sea, meditar es buscar el tiempo en el que, sin distracción, Ajá. vas a pensar en algo que quieres hacer reflexión, que buscas que te ayude a algo, o simplemente para justamente aprender y utilizar en algún punto de tu vida. Ok. Todos me dijeron muchas cosas muy acertadas. Cuando nosotros escuchamos la palabra meditar, ¿sí o no? Lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, hermana. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, Sí. meditar es poner tu mente en blanco, Ok. relajar tu mente Ajá. y relajarla y descansar Ajá. tu mente para poder hacer lo demás. Ok. Todo lo que dijeron ellos. ¿Quién ha puesto su mente en blanco alguna vez? No es fácil. ¿Quién lo ha intentado, hermano? ¿Y qué se siente, hermano? Bueno, esto lo hice un día, está en una situación muy complicada, estuve en el ejército hace muchos años. Sí. Estábamos en Chiapas justo en lo de los zapatistas y en una noche que supuestamente íbamos a ser atacados, me tocó aplicar esa técnica porque el estrés y el agobio Sí, claro. que pasa por tu mente, no quieres que te consuman. Sí. Entonces en ese momento lo que hice fue eso precisamente, usar esa meditación para poner la mente en blanco, es decir, dejar de pensar en nada. Claro. Primero absorber los pensamientos que van pasando hasta llegar un momento en que se detienen esos pensamientos y tu mente ya no piensa en nada. Te relaja y bueno, vienen otras cosas. Le da apagar al switch. Así, tal cual. Dice, hermano David, no se siente nada. Bueno, ¿sí o no? Lo primero que pensamos cuando escuchamos meditar es la típica. ¿Sí o no? A mí si me dicen, oye, ¿por qué no meditas? Eso es lo primero que se viene a mi mente. La típica postura del yo o de lo que sea y según, otra vez, la Real Academia Española dice, meditar es el acto de pensar atenta y detenidamente, ¿ok? Atenta y detenidamente sobre algo. Otro autor, digamos que es anónimo, agrega, para comprenderlo, para estudiarlo, para formarse una opinión sobre ello y o tomar una decisión. Entonces, cuando algo se medita, se piensa en ello atenta y detenidamente, número 1. ¿Para qué? Para estudiarlo, para comprenderlo, para formarse una opinión y así tomar una decisión sobre ello. ¿Ok? Yo creo que todos estamos de acuerdo con esa definición, está bastante completa. Entonces, transportémoslos al campo que a nosotros nos interesa, que es aquí en lo espiritual. ¿Alguna vez hemos meditado acerca de un versículo o acerca de un pasaje bíblico? Si me dice que sí, va a tener que compartirme su experiencia, ¿eh? Ah, ya no dijeron que sí. A ver, acá las hermanas. Es que, por ejemplo, hay versículos Ajá. que, como decía hace rato Lili, estás pasando una situación y lo piensas y lo meditas y dices, por algo está el versículo. Por Sí. ejemplo, el que yo te decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algún momento que siento que no puedo, digo, a ver, todo lo puedo. O sea, tengo que hacer, tengo que esforzarme, ¿no? Que tengo que esmerarme. Siento yo que eso es meditar y quizá por eso te sirven los versículos, ¿no? Me decía una vez una persona, lee Efesios y hay un versículo que dice, pero pide con fe, no dudes. Entonces eso te hace pensar, sí es cierto, tengo que pedir, tengo que orar y tener fe. O sea, como que ¿cómo te explico? Como que lo analizas. Ajá. Y le vas dando una explicación para ti que te pueda servir. Ok. Hermana.
Yo como había dicho en el versículo de Salmos 23, cuando llegó en mi vida fue porque realmente yo sentí que no, Dios no estaba conmigo. Sí. Entonces, pues muchos ya saben los problemas que yo tengo en la cabeza y todo eso. Entonces, cuando te intentas quitar la vida y dices, ¿está Dios contigo? O sea, Dios está conmigo y nada me faltará. Quiere decir que cada que yo intentaba hacer algo, mejor pensaba en ese versículo y decía, no, o sea, era como a lo mejor tener temor, pero sentirme protegida por alguien. Ok, ok. ¿Alguien más, hermanos? Juan Ismael. Más que una experiencia, es como la relación de meditar, ¿no? Del significado que acabas de leer. Sí. Y hay otro significado que leí que dice que es tratar de poner la mente en blanco, enfocarse y eliminar todos los pensamientos basura o todos los pensamientos que no formen parte del tema. ¿no? Ajá. Entonces, por decir ahorita con los ejemplos que están dando, de alguna manera fueron situaciones que las orillaron a simplemente pensar en su problema Claro. y a meditar, a poner más atención a lo que dice el versículo Sí. y ponerle total atención a las palabras o al mensaje que Sí. quiere dar, ¿no? Y que las llevó a una solución, ¿verdad? A una respuesta, a una decisión. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? A ver, hermano. A ver, ¿sí se escucha? Cuando está renuente Ahí. a alguna situación que no quiere uno apoyar o hacer. Entonces, por ejemplo, a mí se me vino mucho un versículo que leí que dice, y si oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. En ese entonces es cuando yo digo, ¿y por qué tengo que ser renuente si yo tengo que actuar de otra manera? ¿No? Porque ese versículo me lo dio a entender así. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Cada hermano. Pues yo se me grabó mucho una que no, la verdad no sé el versículo, qué número es, pero es padres no provoquéis la ira de los hijos, ni hijos provoquéis la ira de los padres. Y ese me llegó mucho porque yo tenía así, mi esposo es muy duro y entonces, por mis hijos, o sea, teníamos conflictos con mis hijos. Y eso se me quedó mucho en el. Y la llevó a meditar en ese versículo. Ok, muy bien. Yo creo que todos hemos leído alguna vez la parábola del buen samaritano. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se llamará el buen samaritano, hermanos? ¿Por qué? A ver, hermana. Porque él actuó, no solamente pensó, Okay. actuó, ayudó a una persona, sin conocerla, por ejemplo, ¿no? Okay. Hizo lo que Dios nos pide que hagamos. Así lo entiendo yo. Ok. Hermano Manuel iba a decir algo también. Bueno, porque en esa parábola enuncia a 3 personajes. Sí. Y del que menos esperaba que hiciera lo bueno, es el que en realidad lo hizo. Ese sería mi comentario. Ok. Mano Ismael también había levantado la mano. Yo entiendo que la parte del buen samaritano lo asocian porque los samaritanos no eran bien vistos, ¿no? Eran como las malas personas. Entonces, al asociar una buena persona, bueno, se asocia la buena persona con el buen samaritano, independientemente de los otros personajes que están dentro de la parábola. Esas dos respuestas eran las que buscaba. Se asocia el buen, porque justamente se pensaba que pues, los samaritanos no es que eran malos, sino eran despreciados por ser mezcla de sanguínea, tanto de judíos como de otros pueblos. Entonces, ahí yo lo veo así, es como un juego de palabras, ¿no? Alguien que pensamos que es malo, es bueno. Pues el buen samaritano.
Cositas así, hermanos. Ejemplos, hay muchos, infinidad. Es cuando nosotros verdaderamente nos ponemos atentos, como dice, y empezamos a reflexionar qué es lo que acabamos de leer. Porque yo soy partícipe, hermanos, de el hecho de que si nosotros nos sentamos a leer la Biblia y de 10 palabras no entendemos 8, entonces no entendimos nada, hermanos. ¿Sí me sigue a la explicación? Entonces no entendimos nada de lo que acabamos de leer, ni siquiera la mitad, ni siquiera el 10% de lo que leímos. Y muchas veces no nos detenemos a investigar las palabras. Y ahorita cuando les decía, todos tenemos Reina Valera del 60, me sorprendía porque es un lenguaje complejo, ¿sí o no? Es un lenguaje que ya no se usa en nuestra época y es un lenguaje que muchas veces usa palabras que desconocemos en nuestro vocabulario. Entonces es aún más difícil tratar de tener un buen entendimiento. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros verdaderamente vayamos a meditar en la palabra, a leerla, no solamente es leerla por leerla, sino verdaderamente reflexionar y pensar acerca de lo que leímos. ¿Sí me sigue en la explicación? Muy bien. Entonces, ya vimos que meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo, estudiarlo para comprenderlo, para formarnos también una opinión, un entendimiento y tomar una decisión. ¿Ok? Entonces ya contestamos la pregunta de si alguna vez hemos meditado y el siguiente versículo, ya estamos en el último punto, vamos a ir a Josué. Vamos a ir a Josué, hermanos. Josué 1, unos versículos bastante conocidos. Josué capítulo 1, versos del 6 al 8. ¿Quién me puede ayudar a leerlos, por favor? Pues Josué capítulo 1, versos del 6 al 8. ¿El 6 al 8? 6 al 8. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. ¿Dónde nos dice de meditar? ¿En dónde nos habla de meditar? En el 8. ¿Cuándo? De noche y de día y de noche, ¿ok? La reflexión y pensamiento sobre las palabras, dice Josué. Primero le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, así nos dice nuestro Dios, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Y les va diciendo una serie de pasos, digámoslo así, pero les dice algo importante que justamente es lo que la mayoría nos repite. Muchos nos gusta el esfuérzate y sé valiente, pero no hay que olvidarnos del 8. Dice, porque de estas palabras meditarás en ellas, de día y de qué, y de noche. Muchas veces sí, nos esforzamos, sí, somos valientes en nuestras vidas, pero ¿qué nos está faltando? La meditación en las palabras, ¿ok? El hecho, hermanos, el hecho de meditarlo, de estudiarlo es parte importante. ¿Por qué? Porque según Pedro dice que tenemos que estar listos para presentar defensa cuando alguien pidiere razón de nuestra fe. Imagínese que usted va por la calle y se topa con cualquier otro grupo al que usted se le venga a la mente y le empiezan a evangelizar. Y usted, como no tiene ni idea de lo que le está hablando, pues le cree. Y el otro domingo, ¿dónde está la hermana Nancy? No, pues ya anda con falda de mezclilla hasta acá. Nomás eso le digo. Ya usted piense en lo demás. ¿Dónde anda el hermano David?
No, pues ya es pastor. Ah, ya es apóstol. No pide nada el hermano, ¿eh? No pide nada. ¿Y por qué fue, hermanos? ¿Por qué fue? Porque era como una casa construida en la arena. Porque era el hombre de doble ánimo del que habla Santiago. Porque no tenía una fe firme. Pero sobre todo porque según Oseas dice que no tenía el conocimiento. ¿Sí se fija cuál es la importancia de tener el conocimiento? De memorizar, de aprender, de meditar y reflexionar en ello. Entonces, hermanos, hay que ser constantes. Esa es una verdad absoluta en la vida. Para todo lo que nosotros queramos lograr, hay que tener constancia. Si usted quiere aprender un idioma, si usted quiere aprender esto, si usted quiere hacer esto, aquello, tenemos que tener disciplina y constancia. Eso es una verdad. Aquí traje 2 ejemplos, hermanos. Ya. Cuando Jesús ora en el Getsemaní. ¿Sí nos podemos trasladar a ese ejemplo, hermanos? Cuando Jesús ora en el Getsemaní. Va al Getsemaní, sus discípulos se quedan en una parte y él va a otra solo. Y regresa. ¿Y cómo los encuentra? Dormidos. Les dice, ¿no pudieron estar orando conmigo? Es que a lo mejor a nuestro Señor Jesucristo le gustaba orar y orar y orar. Aquí muchas veces con 2, 3 minutos que ore el hermano ya estamos. Ya no está orando, ya está cabeceando, hermano. Despiértese. Jesús sabía que iba a pasar la prueba más dura que se puede enfrentar a algo terrenal. Iba a ser sometido a un castigo brutal. Era tanta su presión que sudaba como gotas de sangre. Sus vasos capilares estaban en tanta tensión que la sangre se mezcló con el sudor. Y ese es un término médico también. Y él lo único que se concentró fue en orar. Y si nos ponemos a analizar las cuestiones culturales alrededor del mundo, la meditación es una práctica espiritual, es una práctica religiosa. Para hacer conexión con lo que se crea la persona. Pero nuestra conexión, hermanos, aparte de estar meditando y leyendo, nuestra conexión íntima, dice Jesús, cuando ores, no lo hagas como estos, que mueven sus bocas y lo hacen ahí con todos. ¿Qué dice Jesús? ¿Ir hacia dónde? En un aposento, o sea, en lo privado, ¿verdad que sí? Y ahí concentrarnos. Ahora, muchas meditaciones, porque ya hasta nosotros vamos a YouTube y dice meditación guiada, y meditación para dormir, y meditación quién sabe qué. Yo no sé si son muy buenas, pero yo en 5 minutos, mire. Ya se me olvidó la idea que le iba a decir, ya ve. Ya no memoricé. Estamos con la oración. Ah, sí. Entonces, para muchos, el hecho de meditar también dice, el hecho de meditar es repetir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los mantras es tomar una frase o un sonido y ahí. Pero dice Jesús algo bien importante que nos diferencia de esa meditación del mundo. No repitas cosas vanas. Dice, no repitas cosas vanas. Como muchos grupos que se aprenden oración, ¿verdad? Y oración para esto, y oración para el otro, y oración para aquello, pero repiten y repiten y repiten. Están haciendo lo que Jesús dijo que no hicieran. Y muchas veces también nosotros oramos repitiendo las mismas cosas. Ya hasta no sabemos la estructura del hermano que va a pasar. Ya sé que va a decir esto y esto y esto y esto. Dice Jesús, no repitáis vanas. No hagas vanas repeticiones, palabras tras palabras, no. Entonces, el hecho, hermanos, de meditar es también tener ese momento de conexión con Dios, de orar.
de estar concentrados, pidiendo o agradeciendo a Dios, platicando con Dios, dejando a Dios nuestros ¿qué? Nuestros problemas, nuestras cargas. El otro ejemplo, hermanos, es lo que les comentaba, orar es como una práctica de meditación o una contemplación espiritual. Para terminar, hermanos, entonces, la memorización y la meditación de la palabra de Dios es algo importante para el cristiano, ¿ok? Pero esto se va a lograr estrechamente relacionado con la repetición, ¿ok? Para que usted pueda aprender verdaderamente algo, retenerlo y entenderlo, es repetirlo, 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 platicarlo, preguntar, indagar, leer una vez, leer dos veces. Eso es memorizar y eso es meditar, reflexionar. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios para nuestras vidas? Porque ya ahorita en la actualidad es bien fácil que todos leen algo y lo interpretan a su gusto. Ah, pues yo opino que aquí Pablo quiso decir. Ah, pues yo opino que aquí. Y todas son opiniones, hermanos. Pero ¿se acuerda de los temas que hemos visto en las clases pasadas? Las escrituras, interpretan las escrituras. Priorice su tiempo con Dios. Y ahora hemos visto el meditar y el memorizar la palabra de Dios.